Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que con la mejor energía porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, tengo que admitirlo, me tiene con el café cargadísimo. Hoy vamos a hablar de Bomba de Method de Mir. Sí, la mismísima. Pero y aquí viene lo jugoso con un título que lo dice todo, Bomba de Method de Mir Khan ya no existe para mí. Fin de su historia. Uf, lo sé, impactante, ¿verdad? Y antes de que empiecen a tirar tomates virtuales, déjenme explicarles. No se trata de odio ni de rencor. Se trata de un proceso, de una evolución, de un cambio de perspectiva. Porque, seamos honestos, todos tenemos a esa celebridad, a ese personaje público al que admiramos, seguimos cada paso, cada proyecto, hasta que de repente algo cambia. Y ese algo nos hace clic y decimos, ok, hasta aquí llegué. Y si les gusta el chisme jugoso, las reflexiones profundas y las opiniones sin filtro, los invito a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Porque aquí no nos guardamos nada y siempre tenemos un cafecito virtual listo para compartir. Así que ya saben, clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y prepárense porque esto se va a poner bueno. Bueno, ¿dónde empezamos? Demet Özdemir. Actriz turca guapísima, talentosísima, protagonista de telenovelas que nos han robado el sueño. ¿Quién no se enamoró de ella en Erkencikus o en Doğduğun Kaderindir? Yo la primera. Me enganché con su energía, con su química en pantalla, con esa forma tan natural de interpretar personajes complejos y llenos de matices. La seguí en redes sociales, compré revistas donde aparecía, estuve al tanto de cada uno de sus proyectos. Era una fan, sí, lo admito. Una fan que veía en ella un modelo a seguir, una mujer fuerte, independiente y con una carrera en ascenso. La veía como un faro, un ejemplo de cómo una chica trabajadora y con talento podía conquistar el mundo del espectáculo, un mundo a menudo despiadado y superficial. Me inspiraba su sonrisa, su aparente sencillez y su dedicación a su trabajo. Me imaginaba que si ella podía, yo también podría alcanzar mis propios sueños. Quizás no ser una estrella de telenovelas, pero sí lograr mis metas profesionales y personales con la misma pasión y determinación. Pero como les dije al principio, las cosas cambian. Y el punto de inflexión para mí fue, bueno, en realidad no fue un solo punto, sino una acumulación de cosas. Primero empezaron a surgir noticias sobre su vida personal que, aunque entiendo que forma parte del precio de la fama, empezaron a eclipsar su trabajo. Y no me malinterpreten, no estoy juzgando su vida privada. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Pero para mí el foco empezó a desviarse de lo que realmente me importaba, su talento como actriz. Las portadas de las revistas ya no se centraban en sus nuevos proyectos, sino en sus romances, sus salidas nocturnas y los rumores sobre sus supuestos enfrentamientos con otros actores. Las redes sociales se llenaban de comentarios sobre su ropa, su maquillaje y su peso, relegando a un segundo plano las conversaciones sobre su trabajo y su talento. Empecé a sentir que la Demet Özdemir que conocía y admiraba se estaba diluyendo en un mar de especulaciones y superficialidad. Luego empezaron a aparecer ciertos comentarios, ciertas actitudes que, para ser honesta, no me cuadraron mucho con la imagen que tenía de ella. Cosas que, a mi parecer, no reflejaban la humildad y la sencillez que parecía transmitir al principio. Y sí, lo sé, las redes sociales pueden ser engañosas y muchas veces no muestran la realidad de las personas. Pero a veces las acciones hablan más que 1000 palabras. Empecé a notar una cierta arrogancia en sus entrevistas, una actitud distante y poco accesible. Los comentarios que hacía en sus redes sociales me parecían a veces superficiales y egocéntricos. No me malinterpreten, no espero que una celebridad sea perfecta o que se comporte siempre como un santo. Pero sí esperaba que mantuviera un cierto nivel de coherencia con la imagen que proyectaba, una imagen de cercanía, humildad y compromiso con su trabajo. Y empecé a sentir que esa coherencia se estaba rompiendo. Empecé a cuestionarme si la Demet Özdemir que veía en las entrevistas y en las redes sociales era la misma persona que había admirado en las telenovelas. ¿Era una persona auténtica o simplemente una marioneta controlada por su equipo de marketing? ¿Había cambiado la fama su personalidad o simplemente estaba mostrando su verdadero rostro? Estas preguntas me atormentaban y me hacían sentir cada vez más distante de ella. Y aquí es donde entra en juego el Khan ya no existe para mí. No se trata de borrarla de mi memoria, ni de negar su talento.
Se trata de que para mí la ilusión se rompió. Esa admiración ciega, esa idealización que tenía de ella, se fue desvaneciendo poco a poco. Y me di cuenta de que al final del día, es solo una persona, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Dejé de verla como un modelo a seguir inalcanzable y empecé a verla como una persona imperfecta, con sus propias luchas y contradicciones. Comprendí que la fama puede ser un arma de doble filo, que puede cambiar a las personas y corromper sus valores. Y que es importante no idealizar a las celebridades y mantener una visión realista de su vida y su trabajo. Y esa realización, aunque un poco decepcionante, también fue liberadora. Me permitió verla con otros ojos, sin la presión de tener que defenderla a capa y espada, sin la necesidad de justificar cada una de sus acciones. Simplemente la veo como una actriz más, una actriz talentosa, sí, pero una actriz más. Ya no siento la necesidad de seguir cada uno de sus pasos, de comprar todas las revistas en las que aparece o de defenderla a ultranza en las redes sociales. Simplemente disfruto de su trabajo cuando me gusta y la critico cuando no me convence, como haría con cualquier otro actor o actriz. Y aquí es donde entra en juego el fin de su historia. No es que le desee lo peor, ni mucho menos. Le deseo todo el éxito del mundo, que siga cosechando logros en su carrera. Pero para mí la historia de Demet Özdemir como Mia Idol terminó. Ya no me siento identificada con ella, ya no me inspira de la misma manera. Y eso está bien. No siento ningún rencor ni resentimiento hacia ella. Simplemente he pasado página y he seguido adelante. Creo que es importante aprender a desapegarnos de las personas, incluso de aquellas que admiramos desde lejos. Porque al final del día, la única persona que realmente importa eres tú mismo. Y no puedes basar tu felicidad o tu autoestima en la imagen que tienes de otra persona. Es importante tener nuestros propios referentes, nuestros propios modelos a seguir, basados en nuestros valores y principios. Y no dejarnos influenciar por la opinión pública o por las modas del momento. Además, esta situación me ha hecho reflexionar sobre la cultura del fandom, sobre la forma en que idealizamos a las celebridades y las ponemos en un pedestal. Y creo que es importante mantener la objetividad y el sentido común, y recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y sus propias imperfecciones. Me he dado cuenta de que el fandom puede ser una forma de evasión, una manera de llenar un vacío emocional o de encontrar un sentido de pertenencia. Pero también puede ser una forma de manipulación, una herramienta utilizada por las celebridades y sus equipos de marketing para generar ingresos y mantener su popularidad. Es importante ser conscientes de esto y no dejarnos llevar por el fanatismo ciego. Y esto no solo aplica a Demet Özdemir, sino a cualquier celebridad que admiremos. Es importante separar la ficción de la realidad, el personaje público de la persona real. Y no dejar que nuestra admiración se convierta en una obsesión. Es importante recordar que las celebridades son personas con sus propias vidas, sus propias preocupaciones y sus propios problemas. Y que no tienen la obligación de cumplir nuestras expectativas o de ser perfectas. Porque al final del día, lo importante es enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros propios sueños y metas. Y no perder el tiempo idealizando a personas que en la mayoría de los casos, ni siquiera saben que existimos. Es importante invertir nuestra energía en construir nuestra propia felicidad, en desarrollar nuestro propio talento y en perseguir nuestros propios sueños. Y no dejar que la vida de las celebridades nos distraiga de lo que realmente importa. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que sea malo admirar a alguien. La admiración puede ser una fuente de inspiración y motivación. Pero es importante mantenerla en perspectiva y no dejar que nos consuma. La admiración puede ser una forma de aprender de los demás, de inspirarnos en sus logros y de motivarnos a alcanzar nuestras propias metas. Pero también puede ser una fuente de frustración, de envidia y de comparación. Es importante encontrar un equilibrio y no dejar que la admiración se convierta en una obsesión. Y creo que es importante aprender a ser críticos con las personas que admiramos, y no tener miedo de cuestionar sus acciones o sus decisiones. Porque al final del día, todos somos responsables de nuestros actos. Es importante no seguir ciegamente a las celebridades, sino formarnos nuestra propia opinión y defender nuestros propios valores. Y no tener miedo de expresar nuestras críticas, siempre y cuando lo hagamos de forma respetuosa y constructiva. Y no estoy diciendo que Demet Özdemir haya hecho algo malo, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que para mí su imagen ha cambiado.
Y que ya no me siento tan conectada con ella como antes. Simplemente he llegado a la conclusión de que nuestras vidas han tomado caminos diferentes y que ya no compartimos los mismos valores e intereses. Y eso está bien. Y eso está bien. No pasa nada. Las personas cambian, las situaciones cambian, y nosotros cambiamos con ellas. Y es importante aceptar esos cambios y seguir adelante. Es importante ser flexibles y adaptarnos a los cambios que se producen en nuestra vida. Y no aferrarnos a ideas preconcebidas o a imágenes idealizadas. Y esta experiencia me ha enseñado a ser más selectiva con las personas que admiro, y a enfocarme en aquellas que realmente me inspiran y me motivan. Y a no poner a nadie en un pedestal, porque al final del día, todos somos iguales. He aprendido a valorar la autenticidad, la humildad y el compromiso con los valores éticos. Y a alejarme de las personas que me transmiten negatividad, superficialidad o falta de integridad. Y también me ha enseñado a ser más crítica con los medios de comunicación y con la forma en que nos presentan a las celebridades. Porque muchas veces, lo que vemos en las revistas o en la televisión no es la realidad. Es una imagen cuidadosamente construida para vender un producto o una idea. He aprendido a leer entre líneas, a cuestionar las fuentes de información y a no creerme todo lo que me cuentan. Y a formarme mi propia opinión basada en la evidencia y en el sentido común. Y creo que es importante ser conscientes de eso y no dejarnos engañar por las apariencias. Y recordar que al final del día, lo que realmente importa es lo que hay en el interior. Es importante cultivar nuestra propia belleza interior, nuestros valores, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de amar. Y no dejarnos llevar por las modas o por los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Y bueno, creo que ya me extendí demasiado. Pero quería compartir con ustedes mis reflexiones sobre este tema. Y espero que les haya resultado interesante. Quería abrir un debate sobre la cultura del fandom, la idealización de las celebridades y la importancia de mantener una visión crítica y realista de la vida. Espero haber logrado mi objetivo. En resumen, en este vídeo hablamos sobre mi proceso de desapego de Demet Özdemir como idol, explicando cómo mi perspectiva sobre ella ha evolucionado con el tiempo. Discutimos la importancia de no idealizar a las celebridades, mantener una visión objetiva y centrarnos en nuestro propio crecimiento personal. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para reflexionar sobre sus propios ídolos y sobre la forma en que construyen sus referentes. Y ahora, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Les agradezco su tiempo, su atención y sus comentarios. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar con alguna celebridad? ¿Creen que es importante mantener la objetividad al admirar a alguien? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. Cuantos más seamos, más interesante será el debate. Recuerden, sean felices, persigan sus sueños y no dejen que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. Recuerden que son únicos, valiosos e importantes. Y que tienen el poder de construir la vida que desean. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.